Ahora, Marcelo Torres le pone voz a opinión. Creemos que Mendoza ha empezado a instalarse esa sensación de que la política todavía no dice o no trata la política, pero que ya actúa en consecuencia, que es el proceso, ¿no?, hacia el 2027, un proceso que se ha acelerado, que se ha adelantado. No por estrategia ni por ambición, aclaro, no por estrategia ni solo por ambición, sino por algo mucho más determinante. Hay que hablar de economía, muchachos. Entonces, la economía hoy no te está acompañando, no está llegando a tiempo. Entonces, el 2027 empieza ahora. Ese 2027 empieza ahora, es lo que te comentábamos la semana pasada aquí, en este mismo espacio, en el espacio de la columna, cuando ilustrábamos además, y esto lo hacíamos en El Sol y aquí en YouTube, en la radio, ilustrábamos el comentario con el video del abrazo que se dieron en Nueva York Javier Milei y Alfredo Cornejo. Tanto el presidente como el gobernador, que se encontraron aparentemente casualmente en un pasillo. Todavía se sigue hablando de eso. El ordenamiento macroeconómico que impulsa el gobierno nacional logró, esto hay que decirlo, en su momento, desactivar urgencias. Pero eso fue en un arranque, en el comienzo, y bajar tensiones que condicionaban cualquier escenario de estabilización de la economía. Los triunfos iniciales fueron evidentes, pero ese ordenamiento y el sinceramiento que ha hecho crujir al país también ha tenido un costo. El impacto social de esa reconversión, que como decíamos la semana pasada, es casi como un parto, ¿no? Casi como un parto extendido además en el tiempo, se ha instalado en nosotros. Sin embargo, ese reacomodamiento todavía no se traduce en mejora concreta para la vida cotidiana, y aquel trofeo que se ganó en la primera etapa, en la pelea contra la inflación, con el paso de los meses fue perdiendo relevancia ese trofeo, o potencia, si querés. Y en ese desacople o en ese desfasaje entre lo que se estabiliza arriba y lo que no mejora abajo, recién volvíamos a charlar, es donde empieza a reconfigurarse la política. Parece un contrasentido, pero es así. Los datos empiezan a marcar ese límite. En el Gran Mendoza, la desocupación ha sido del 6,7%, pero el dato más inquietante es otro que persiste con el paso del tiempo, que crece la cantidad de personas que, aún teniendo trabajo, está buscando un segundo ingreso. El salario no alcanza, el consumo no reacciona, no se reactiva, y la mejora macroeconómica todavía no logra traducirse en alivio cotidiano. Esto está en boca de todo el mundo, de todo el mundo. Ese desacople, cada vez más evidente, no solo ordena el clima social, también empieza a tensionar las herramientas con las que se cuenta para las contingencias, para las urgencias, porque incluso instrumentos históricos de la política económica mendocina han entrado en revisión. No por lo que está pasando ahora, probablemente con la irrupción de Milei, sí con una política sostenida a lo largo del tiempo. Es el caso del Fondo para la Transformación y Crecimiento, que la semana pasada te comentábamos, ya se quedó sin nafta. Creado en 1993, con más de 600 millones de dólares, eran, entiendo, 617 millones, para ser más preciso, de dólares, que provenían de las regalías mal liquidadas, que al valor de hoy estarían por arriba de los 1.000 millones de dólares, fue una pieza central para la economía de Mendoza. Modesta, muchas veces, vos decías, ¿qué es eso del Fondo para la Transformación y Crecimiento? Bueno, pero estaba ahí, era una herramienta más, simbólicamente muy fuerte, para financiar la producción a tasas subsidiadas. Eran créditos muy blandos. Hoy ese esquema muestra signos de agotamiento, se licuó todo. El propio gobierno admite lo que hasta hace poco evitaba decir, que el fondo ya no tiene más plata. Se quedó sin combustible tras años de prestar a tasas blandas. Ya no tiene la capacidad de apalancar la producción que supo tener en su momento. Y en consecuencia, tampoco está en condiciones de cumplir el rol que lo definió durante más de 3 décadas, ¿no? 30 años. El año pasado, por ejemplo, esto lo comentaba El Sol, el año pasado lo develaba El Sol, ya por agosto, septiembre,
hubo que inyectarle 3.000 millones de pesos al Fondo para la Transformación y Crecimiento para créditos que seguramente tuvieron su impacto ahora en esta economía. Digo, en la economía de este año, en esta cosecha. La discusión ya no es cómo potenciar el fondo, sino qué hacer con él. Y sobre la mesa, bueno, hay dos caminos: o se disuelve o se reconvierte hacia una estructura, dicen, más chica, más ágil, más enfocada en articular algunas herramientas financieras que existen. Por ejemplo, hoy existe Cuyo Aval, Asindar y otras sociedades de garantía recíproca que dicen que están funcionando bastante bien. El fondo se acoplaría a ellas para, saliendo de ser garante, ¿no?, de la producción, permitirle a los productores o a la economía agropecuaria, básicamente, conseguir mejores tasas, préstamos en la actividad privada a mejores tasas. El dato es más técnico, es mucho más que técnico, es político, eso es lo que quiero decirte, porque revela un límite, como decíamos, estructural. En términos generales, Mendoza ya mantiene en orden sus cuentas, pero fue perdiendo capacidad de intervención en la economía real. Administra, pero tiene menos músculo financiero y menos capacidad para influir en la economía de la que dependemos 2 millones de personas. Dicho de otro modo, la provincia conserva el control, pero resigna esto de la potencia para intervenir, la influencia por sobre todas las cosas. ¿Lo has escuchado hablar a Cornejo decir queremos influir en el escenario nacional? Bueno, hay cosas que ya ni siquiera influyen en Mendoza. Y ese límite se percibe. Se ve en una actividad privada que no termina de arrancar, en sectores productivos que operan con cautela, en una matriz económica que no logra expandirse al ritmo que exige el contexto. Hay que tener paciencia, se dice. Y se percibe sobre todo en una sociedad en la que estamos todos, que ve, o cómo vemos, cómo se agudizan los signos de fatiga tradicionales y lamentablemente históricos en la Mendoza de los últimos 15 años. Por ejemplo, salarios bajos, empleos de calidad escaso y una pobreza que, aunque haya retrocedido desde los picos más altos, es decir, estábamos en el 50 y ahora oscilamos en el 30, sigue siendo una preocupación constante. A ese cuadro se suma un ruido de fondo que empieza a filtrarse, los indicios de conflicto, más que indicio, el conflicto interno que tiene el gobierno nacional y los escándalos que lo rodean. No definen por sí solo el escenario, pero erosionan las expectativas que creó en su momento este mismo gobierno, donde la confianza era un activo central. No solo la economía estaba en juego en 2023, lo hemos charlado muchas veces en esta mesa, sino también la ética. En ese contexto, la política no solo se mueve y empieza a negociar. En ese mismo contexto, se activaron las conversaciones entre Milei y Cornejo, que te comentábamos la semana pasada, y que abren la puerta a un entendimiento electoral que se ha esbozado en borrador de manera preliminar de cara a lo que viene. Borrador de palabra, ¿no? Pero en fin, se está trabajando en eso. La hipótesis que circula y que empieza a ganar volumen en la agenda nacional es que la Libertad Avanza, al menos ahora, no presentaría una oposición directa en Mendoza si fueran, ¿no?, las elecciones hoy. Esto que te comentábamos la semana pasada se ratifica ahora. Si ese escenario se confirma, la discusión deja de ser abstracta y ya pasa a ser concreta, ¿no? Porque en el corto plazo Mendoza pone en juego 3 bancas en el Senado y varias en diputados nacionales. Cualquier acuerdo va a implicar definir cómo se reparten esos lugares, quién encabeza, quién acompaña y bajo qué condiciones se ordena esa representación legislativa que va a tener Mendoza. Ahí es donde la alianza deja de ser discursiva y pasa a ser poder. Por ahora, el vínculo entre Cambia Mendoza y el oficialismo nacional se sostiene en la conveniencia mutua, la gobernabilidad, si querés, para Cornejo, la cercanía expectante hacia el poder de parte de Milei y la Libertad Avanza y los acuerdos que se reflejan a nivel nacional. Pero como toda construcción política, tiene un punto de tensión inevitable que es el calendario y el tiempo. A medida que se acerca el 2027, lo que hoy parece como una suerte de cooperación se puede transformar en una competencia entre ellos. Y lo que hoy se negocia en términos de banca, mañana se puede discutir en términos de liderazgo, ¿no?
¿Qué va a hacer Cornejo, por ejemplo? Es ahí donde la política se adelanta, insisto, no solo por ambición, también por lectura, una lectura de una economía que ha estabilizado o intenta estabilizarse, pero no mejora lo suficiente. Que es un momento de una economía de herramientas que se achican, de una sociedad que empieza a ajustar sus expectativas. El riesgo no es el desorden, es la insuficiencia, y Mendoza no está en crisis, pero tampoco despega. ¿Te has dado cuenta de eso? Y en ese punto intermedio, gris, donde no nos definimos nunca, ese donde no hay un derrumbe, pero tampoco un alivio, es donde se define la política que viene. No en los discursos, en las decisiones y sobre todo en los acuerdos. Porque cuando la economía no alcanza, este contrasentido que te decimos, la sociedad se inquieta, sí. ¿Y qué debe hacer la política? En vez de responder a eso, bueno, no espera y se adelanta, pero en términos electorales, más que en prácticos y más que en gestión. 8:17.